Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Cari. Un honor nuevamente estar aquí compartiendo contigo un tema que nos quedamos un poquito ahí al pendiente en el tema anterior. Yo soy Eli, para los que no me conocen, soy psicóloga y creadora de Eli LV, Psicología Holística y Autodescubrimiento. Cari, Karina León, bienvenida, hermosa. Hola Eli, muchas gracias. Muy bien, miren, en la transmisión anterior que tuvimos, que hablamos de muchos temas, los angelitos a través de Cari nos dejaron un mensaje muy, muy padre y fue como muy reflexivo porque era esta parte de, ellos nos decían, ¿qué prefieres? ¿Estar despierto, consciente o estar dormido desde la inconsciencia? Y la verdad es que pues yo sí me quedé reflexionando mucho, Cari. Yo te lo dije en ese momento, así como que no, yo despierta y consciente, ¿verdad? O sea, 1000 veces que dormida. Y tú comentabas, es que realmente estar dormida es como tener una máscara o tener así como un antifaz, ¿no? Como estar con los ojos Ujú. cerrados, decías. Ah, Entonces, como estar viviendo con una venda en los ojos, ¿no? exacto, como estar O sea, es como si viviendo estuvieras como... viviendo con una venda en los ojos, de no, no quiero ver, no quiero ver. Exacto, hermosa. Entonces, si te das cuenta, Cari, la mayoría de las personas tienen como la idealización o la ilusión de que despertar en la conciencia o el camino del despertar de la conciencia es como muy bonito, como muy padre, como muy espiritual y muy armónico, ¿no? Fuera de conflicto o de dolor y demás. Y es todo lo contrario, realmente. La verdad es que el despertar consciente es un acto de valentía, yo me atrevería a decir. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que es como abrir una herida y exponerla. Y es como estar tú, como ser tú, el responsable de acomodar, de limpiar, de curar, de coser, de tejer, de cerrar esa herida, de hacer que esa herida sane. Pero pues en el inter hay dolor, hay sufrimiento, hay vulnerabilidad, hay miedos, todos los miedos salen, todos los miedos fluyen, Cari. No sé qué opinas al respecto. Que yo opino que son creencias falsas o idealizaciones que la gente tiene asociadas de que cuando estás en un despertar espiritual o estás haciendo un trabajo de la mano de tus guías, todo va a ser como de color de rosa, ¿sí? Y no, porque despertar en conciencia requiere que hagas un trabajo interior para que te pongas en orden. Entonces, imagínate que esto de despertar en conciencia, de hacer un trabajo interior donde te pones en orden, es como si tuvieras tu casa en desorden, o imaginas simplemente que estás haciendo una limpia en tu casa o que estás haciendo una limpia en tu closet. Tienes que sacar todo, tienes que hacer conciencia del desorden. Tienes que sacarlo y tienes que acomodarlo para que pongas un nuevo orden. ¿Qué es lo que pasa? Acuérdate cuando a lo mejor estás haciendo una limpia en tu casa y que estás sacando lo que ya no te sirve de los cajones o que estás sacando cosas viejas que ya no te sirven o que estás limpiando tu closet, que parece que todo está en un caos. Uh-huh. Y yo creo que muchas personas, y yo creo que ahí cualquiera me puede decir que es cierto, fíjate que yo creo que a muchas personas les ha pasado que su despertar ha sido en medio del caos, atravesando la experiencia de una enfermedad, de una separación, del cierre de un trabajo, un despido, eh, de una cuestión también a lo mejor un tema familiar o de una crisis. Lo que quiere decir es que el despertar casi siempre empieza en medio de una crisis, porque en medio de la crisis es pues cuando tomamos fondo. Fíjate, yo tengo amigas, la mayoría, que su despertar de conciencia fue en medio del caos. Incluso mi despertar a lo mejor también fue en medio del caos. Si no hubiera enfrentado ese caos, no hubiera tomado la decisión de confrontar el desorden para que hubiera un orden. Pero así nos pasa a muchos, tiene que haber un caos, tiene que haber un desorden para que entonces emerja el nuevo orden. Claro. Uh-huh. Y lo que te decía, ya ves que la vez pasada que nos juntamos, Uh-huh. decía Arcángel Raciel que era preferible. O sea, que ¿qué preferías? Pues vivir dormido inconsciente o vivir despierto consciente. Bueno, yo dije, bueno, pues despierta consciente. Pues cuando queremos estar despiertos conscientes, lo que pasa es que es como si levantaras la mano al universo y le dijeras yo, ¿no? Y te empiezas a ver consciente de todo el caos que llevas dentro. Hay gente que dice
que cuando empiezan, por ejemplo, digamos, un camino concurso de milagros, en este caso, dicen que las cosas empiezan a empeorar, pero no es que las cosas empiecen a empeorar, sino que estás siendo consciente de todo el desorden que está en tu mente. Y de entrada eso puede llegar a ser doloroso, ¿no? Doloroso en el sentido de que te puede llevar a sufrir si no sabes cómo manejarlo mental o psicológicamente hablando. Claro, ¿No? doloroso e incómodo, Cari, e incómodo no nada más para la persona que está despertando o que está trabajando en sí misma, sino también para las personas alrededor. No sé si te has dado cuenta o si te ha pasado a ti, a tus amistades o a las personas con las que trabajas, que cuando comienzan a despertar y a trabajar con ellas mismas, de pronto como que el sistema o todo lo de afuera, el entorno, es al que menos le conviene ese despertar de la persona. ¿Por qué? Porque ya empieza la persona a tomar decisiones diferentes, decisiones ahora sí desde su propio ser, desde su propia conciencia, empieza a poner límites, empieza de alguna manera a tomar elecciones para su propio bienestar y a veces el vivir en una inconsciencia es demasiado conveniente para nuestro entorno o para nuestro entorno inmediato, no sé, familia, pareja, amistades y demás. Porque cuando empezamos a despertar, Cari, sentimos esta necesidad de comenzar, como tú bien lo dices, a acomodar como las piezas, ¿no? De afuera, como decir, ahora sí que necesito y qué no necesito. Y cómo lo necesito, ¿no? Fíjate que en psicología esto nos pasa mucho y generalmente con las personas, las pacientes que evolucionan, que están haciendo muchas cosas a su favor, es como, es que me dicen que estoy peor, me dicen que estoy peor que como llegué, me dicen que estoy más loca, me dicen que me sienten más rebelde, me dicen que... Y entonces eso para mí o para nosotros en psicología es como, vas bien. ¿Por qué? Porque estás de alguna manera ahora sí creando como tu propio entorno en base a lo que eres. Y acuérdate que la sanación propia, la sanación interna, trae consigo también como ya una limpia externa y como un suelto. Y ya no necesito, entonces ya voy a soltar aquello de lo cual estaba pegada. Y a muchas personas afuera no les conviene porque les convenían esos apegos, ¿no? Fíjate que dices varias cosas. Una es la zona de la incomodidad, que si caemos en la zona de la comodidad, el universo por default y de ley nos va a mover a la zona de incomodidad, porque si no, pues no crecemos. Cuando estamos en la zona de comodidad y creemos que ya lo aprendimos todo, que lo sabemos todo, que dominamos esa área, que ya lo entendí todo, el universo que crees te va a mover a la zona de incomodidad. Pero ahí es cuando más creces. Y luego la otra cuestión es que cuando tú empiezas a elegir tu libertad de pensamiento y empiezas a tener tus propias creencias, al sistema sí le puede llegar a doler o costar trabajo entender, porque el sistema, o sea, yo por el sistema entiendo pues la familia, la religión, la política, la educación, te hicieron para que tú obedecieras ciertas reglas, ciertas creencias o ciertos criterios de pensamiento. Entonces, cuando empiezas a salirte, digamos, de ese moldecito, es cuando de entrada, la gente que está en el molde te va a decir, estás loca porque estás pensando diferente. ¿Cómo te atreves a hacer eso si esto va fuera de nuestras creencias, ¿no? Y entonces de entrada sí te van a decir, pues estás loca porque estás pensando diferente. Pero yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer todos los seres humanos aquí en la Tierra es a elegir tener libertad de pensamiento y decidir cómo nos movemos, por qué nos movemos, qué hacemos o nos dirigimos. Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba, no sé, a lo mejor también te ha pasado en tu camino. Cuando yo estaba hace muchos años viviendo en Monterrey, trabajando en un periódico, pues mi vida, la verdad, es que estaba en una zona de comodidad. Era padre, tenía muchas cosas padres, pero estaba en una zona de comodidad. Y entonces cuando yo renuncio a ese trabajo y decido irme a la aventura, sin un trabajo a ningún lado, cuando decido irme a vivir de una ciudad a otra, sin trabajo, sin nada, sí, el sistema, como dices tú, sí creía que yo estaba loquita. O sea, todo el sistema, como dices tú, sí creía que estaba loquita. Te rechaza por default, hermosa. Es como que la que no cabe aquí está mal. O sea, es la que está loca. Ajá.
Sí, y pues sí, o sea, la verdad es que el sistema, como le llamas tú, lo familiar o tu círculo social o la misma gente del círculo de trabajo, pues sí, sí pensaban que estabas loca. Pero pues, ¿qué más da que la gente piense que estás loca, el mundo piense que estás loca? Pues si la vida la estás viviendo tú, ¿no? Como dices la frase una que tú tienes o que tenías por ahí, la de, ay, la que pusiste, tu vida comienzas a vivirla cuando te das cuenta que es tuya, algo así. Exacto. ¿Sabes cuál? Sí, 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 claro. Y sí, y entonces despertar de conciencia requiere dejar de seguirte aferrando a tus creencias viejas, obsoletas o tus programas o creencias limitantes. Porque el universo te va a pedir que te muevas de la zona de comodidad a la zona de incomodidad. Y en la zona de incomodidad, lo padre es que ahí es donde más creces. Claro. Bueno, yo digo. Cari, ¿y qué les dirías tú, hermosa, a las personas que nos están escuchando y que de alguna manera se encuentran en este momento en el que quieren crecer? Espérame, hermosa, porque se oye como mucha interferencia ya contigo. Se escucha. Ponle silenciar a tu micrófono, Cari. Ahí, ándale ya. ¿Qué le dirías tú, hermosa, a las personas que en este momento se encuentran como en este estado de yo estoy trabajando conmigo, estoy creando conciencia y estoy sanando, pero no sé cómo lidiar o cómo resolver esta parte de sentirme que estoy siendo desleal con mi sistema, esta parte de sentir que estoy saliéndome del clan, por así decir, ¿no? O sea, en cómo lidio, porque en este momento, en esta etapa es donde uno se sabotea, ¿no? Es donde uno tiende a sabotearse. Entonces es la parte de o le sigo y a ver qué encuentro más adelante, o me regreso y me vuelvo como que a meter a mi clan, ¿no? A mi sistema. ¿Qué les dirías, Cari? Ay, Eli, pues es que ahí entra el miedo al que dirán, se me hace el miedo al que dirán los demás. Aquí es el tema, el miedo al que dirán los demás. Entonces, entre menos te invalides a ti mismo y entre menos le das importancia al miedo al que dirán o a las críticas o a los juicios de los demás, más importancia te va a dar a ti. No te debe importar qué dirán los demás, porque al final de cuentas cada quien va a vivir su vida como. Ahí estás. Lista. Lista, Cari. Bueno, Eli, yo creo que la gente debe dejar de preocuparse por el miedo que digan los demás, ¿sí? Porque imagínate, si una persona vive con el miedo al que dirán los demás, pues en realidad está invalidándose a sí misma, ¿no? Busca la aceptación y la aprobación de alguien más. Y a lo mejor entre los miedos más fuertes con los que lidiamos los seres humanos, este es el miedo al que dirán los demás. Pero en el momento que te das cuenta que tu vida es tu vida, como dirías tú, en la parte que tenías o tienes por ahí, entonces te va a dejar de importar ese miedo al que dirán los demás, porque lo importante es que construyas tu vida. ¿Y cómo vas a poder derribar el miedo al que dirán los demás? Pues simplemente viviendo tu vida para elección propia como tú la quieres vivir. Las personas que viven con el miedo al que dirán los demás están enfocadas en la solución. Cuando las soluciones podrían ser pues, vivir la vida como tú quieres. A final de cuentas la vida es tuya y ya al final cuando terminas este ciclo, esta encarnación, pues al final de cuentas no lo vas a rendir con a nadie más que te lo hiciste lo que. Yo tengo una que es como una idea, una práctica que me gusta mucho hacer cuando estoy digamos que estoy como en medio de decisiones y no sé qué hacer. Algo que a mí me sirve mucho, mucho, mucho hacer es pensar para la prosperidad. Es imaginarme que estoy en el final o en el último momento de mi vida. O sea, que ya estoy así como en el lecho de muerte. Y en ese lecho de muerte voy a hacer una introspección, no voy a. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo que dejar ese trabajo, como dices, me arrepentiría de seguir ese trabajo, sí, de no haber hecho lo que mi alma me decía. Entonces, pregúntense cuando tengas como un miedo a vivir tu vida, a construirla como tú quieras, piensa desde la prosperidad o piensa desde el hecho de muerte o desde el último momento de tu vida, para que desde ahí reflexiones y te das cuenta de si te arrepentirías
o no de lo que vas a hacer, de lo que hiciste. Esto, a mí este ejercicio me sirve mucho, el de pensar como para la Ajá. prosperidad y desde la posteridad. Oye, buen ejercicio, no se me hubiera ocurrido, de verdad, esta parte de verdad, en medio de la crisis, ponte a pensar que es tu última crisis, ¿verdad? En la vida y qué harías en ese momento. Hay otra como guía que dice que en el momento en el que te sientes así como en una disyuntiva para tomar alguna decisión crucial en tu vida, te preguntes si esta decisión te acerca o te aleja a tu misión en la vida, ajá, a lo que tú ya sabes que es tu misión en la vida. Entonces, y son los ángeles los que dicen en su oráculo, no sé si te suene, en la En parte, el, sí, ajá, viene en el oráculo de mensajes de tus ángeles. ándale. Antes de tomar una decisión, pregúntate si cómo me acerco más a la misión de vida, ¿no? Si me aleja, si esta decisión me aleja o me acerca a mi misión de vida. A mi misión de vida. Así es, Cari. Entonces, yo sí les diría a las personas que nos están escuchando en este momento, no tengan miedo, créanme, es más, hay muchísimo más miedo, más temor en el seguir dormidos, en el seguir en la zona de confort, que en el despertar, en el sanar, en el trabajar contigo, en el de ordenar en medio del caos de afuera, el ordenar tu interior. Y no pasa nada, tampoco es cuestión de dejar de pertenecer al sistema o de dejar de pertenecer al clan, porque realmente siempre vamos a pertenecer a ello. Simplemente es pertenecer desde una manera más sana, desde una manera más consciente, desde una reprogramación. Cari, tú que también sabes mucho acerca de esto de programaciones, de transgeneracionales, de todo esto, o sea, cuando ya sanas, cuando ya despiertas, cuando ya eres consciente, empiezas como a crear tus propias programaciones y a soltar las anteriores. Oye, Eli, es que sabes que esto es un tema a la idea o a la reflexión de que muchas personas venimos a estar rompiendo esquemas. A lo mejor nuestra propia dinámica de ser humano nos tiene creencias y a lo mejor parte del juego y la dinámica es salirnos de ese sistema de creencias y comenzar a romper esquemas con nosotros mismos. O sea, ¿qué pasaría si dejaras de pensar de una forma? ¿Qué pasaría si comienzas a pensar diferente? Yo creo que parte de como el propósito del ser humano así en general es estar rompiendo esquemas e ideas, porque no podemos vivir. Si estás aferrado a una idea del fracaso, pues obviamente te estás perdiendo de la idea de oportunidad. Si estás aferrado pues a una idea de escasez, obviamente te estás perdiendo de la idea de abundancia. Entonces, ¿qué pasaría si me dejo de aferrar a la idea de fracaso, pero me... Dale, dale, dale. Hablabas de romper Hola, esquemas, hermosa. ¿ahí estás? Ajá. Pues sí, mira, estamos platicando que a lo mejor uno de los propósitos de vida que tenemos todos en común es que continuamente vamos a estar rompiendo esquemas para dejarnos de aferrar a ideas o ideas creencias que ya no nos sirven. A lo mejor también te digo, uno de los propósitos de vida que todos tenemos es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque los ciclos en nuestra vida nos lo plantean así. ¿A poco no? A lo mejor tú ya no piensas igual que piensas hace un año, ya no piensas igual que hace 6 meses, y tampoco, y estoy segura que también ya no piensas igual y piensas muy diferente a como pensabas hace 3 meses. Y si te fijas a lo largo de la vida siempre vamos a estar rompiendo esquemas. ¿No te ha pasado que estás en un momento de vida, volteas hacia atrás, hacia unos meses, 2, 3, 4, 6, 3, un año más, y dices, ¿cómo podía vivir así? O sea, ¿qué me pasaba? O sea, ¿cómo podía estar en esa dinámica de relación? ¿Cómo podía estar en ese trabajo? O sea, ¿qué me pasaba en ese momento? ¿Estaba dormida o qué? ¿Qué me estaba pasando? Porque te das cuenta que en este mundo que estás viendo es como, ya estoy más despierto que antes, o sea, ya estoy más consciente que antes, ya estoy como más completo que antes, ya estoy más vivo que antes. Te fijas, siempre estamos rompiendo esquemas, ¿no? Créeme Entonces, que me pasa el elegir estar despierto, constantemente. ¿sí?
Sí, 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 sobre todo, y yo Entonces, era el tema es esa, que, yo pensaba así, yo decía eso, yo si yo, actuaba así, ajá, o sea, casi que no me reconozco, te lo juro. Ujú. y así Muy como bien, yo hacía eso, o sea, ¿y por qué lo hacía, no? Y entonces parte de estar despiertos, conscientes, es tomar conciencia de nuestros pensamientos, programas y creencias que nos limitan o son obstáculos para nuestra persona. Entonces eso requiere un trabajo interior, ¿no? O sea, estar como en observación consciente, ser un observador consciente. mucho trabajo interior, Cari, mucho trabajo interior. Y como dice una frase, hay dos frases que me gustaría compartir con ustedes en este momento. Una es, cuestiona todo. Todo, 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 cuestiónalo, pregúntate todo, no des por hecho nada, siempre continuamente cuestiónalo y conoce, investiga. Y otra, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Y yo creo que cuando decidimos, cuando llega esta parte de que el universo ya te puso todas las situaciones en tu entorno como para que empieces a despertar, te pone a las personas indicadas y en las situaciones indicadas para comenzar el proceso. Uh-huh. Muy bien, Cari, A mí hay una frase hermosa. que me gusta mucho, que es bien, bien lógica, ¿ya? Dime, dime. ¿Me escuchas? Sí, sí se escucha. Que te digo que hay una frase muy lógica, muy sencilla, llena de sentido. Y es, pensar diferente te va a llevar a un resultado diferente. Cuando te Pensar estás aferrando a diferente, una idea o creencia ajá. limitante, Uh-huh. piensa diferente para que eso te lleve a un resultado diferente. Y recordar Claro, que en el organigrama de... Un poco no, pensar diferente te va a llevar a un lugar diferente. Pensar diferente te va a llevar a un resultado diferente. O sea, es claro, como y cambia esto la nos idea, lleva, cambia la perspectiva, exacto, cambia de mentalidad para que tengas un resultado diferente. y esto nos lleva a la definición de locura también de Einstein que dice, locura es pensar que haciendo las cosas de la misma manera vas a obtener diferentes resultados. Sí, Tienes que elegir pensando diferente para que tengas resultados diferentes. claro. Pues muy bien, hermosa Cari, como siempre, de verdad un Muy gusto bien. compartir contigo, un poco atropellada la transmisión, hay que buscar nuestras... El día y la sesión. Es Marte El día y la transmisión. en No, retrogradación, porque hoy, entonces Marte retrógrado nos hace que las pues comunicaciones a se lo nos mejor, conflictúen, pero esperamos que el mensaje de verdad haya quedado claro. hoy traíamos como que los chakras volteados. Ajá. Muy bien, Vale, pues. hermosa. Te El mando mensaje es date la oportunidad de pensar diferente. mensaje, date la oportunidad de pensar diferente. Pensar diferente. Gracias, Cari. Gracias a todos. Gracias Bye. por vernos y pues estamos en contacto. Seguimos. Sale, bye. Bye.